estás en los cielos, te agradecemos por este día, porque nos permites estar en tu casa. Y te pido ahora que bendigas este tiempo, Señor, que uses a tu siervo para hacer de bendición a tu iglesia, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, nuestro corazón para estar atentos a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Este versículo, esta historia de Jairo y de la mujer con sangrado, creo que es una historia, un relato que es ampliamente conocida por la mayoría de nosotros. Y si bien el personaje principal de este relato es Jesús, vamos a enfocarnos el día de hoy a rescatar algunos principios de Jairo, de uno de los personajes secundarios. De Jairo, este hombre que se relata que es el papá de esta niña que está enferma. Pero para entender mejor esta historia, este relato y comprender quiénes son los personajes, en este caso Jairo, es necesario adentrarnos al contexto, ubicarnos en el tiempo, ubicarnos en el espacio, en lo que sucedía en aquel momento. Y vamos a iniciar con ello. En el versículo 28 nos dice que Jesús estaba regresando del otro lado del lago. ¿Y en dónde sucedió todo este relato? Se cree que estaban en la ciudad de Capernaum. En ninguno de los 3 evangelios que toca esta historia, que son Marcos, Mateo y Lucas, en ninguno de los 3 evangelios se especifica que hayan estado en Capernaum. Sin embargo, podemos darnos la idea de que ahí es donde se desarrolló toda esta historia, porque dice que regresaban, que cruzaron el lago desde el lado de Gadara. En versículos anteriores, o en el capítulo anterior, en el libro de Marcos, dice que Jesús había hecho un milagro ahí. Fue cuando donde sanó al demonio, al endemoniado gadareno. Y la gente de esa región de Gadara dice que se asustó mucho, que se asombró y tenía gran temor, y le pidió a Jesús que se fuera de ahí. Jesús cruzó el mar de Galilea, con dirección hacia el noroeste, que es en donde quedaba Capernaum. Por lo tanto, es muy probable que haya sucedido este relato ahí. Y esta ciudad, Capernaum, es una ciudad muy importante o relevante, porque parte del ministerio de Jesús o alguno de los milagros que Jesús realizó, que se nos relatan en los evangelios, sucedieron ahí mismo, en Capernaum. Jesús ya había hecho otros milagros, como sanar al siervo del centurión, que eso lo menciona en Lucas capítulo 7, y fue también ahí en Capernaum donde Jesús sanó a aquel paralítico que sus amigos bajaron por el techo. Por lo tanto, era una ciudad donde Jesús ya era conocido y al parecer era esperado, porque también dice que cuando Jesús cruzó el lago, había una multitud ya esperándolo a él. Y enseguida vamos a analizar ahora de quién se trata el personaje secundario, de quién se trata este padre de quien nos está hablando, que es Jairo. En el versículo 22 dice que llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Hay varias cosas que podemos aprender de este hombre en su papel como padre, pero este puesto que se menciona que era Jairo, el líder de la sinagoga local, significa que él tenía diferentes responsabilidades y era una figura pública en esta ciudad, en Capernaum. Algunas de las responsabilidades de Jairo, al ser el líder de la sinagoga, era supervisar el orden del servicio religioso, obviamente en la sinagoga, administrar también disciplina y conducta. Él era el encargado de velar por el edificio, de cuidar el edificio como tal, estructura física, y también era una figura de liderazgo comunitario. Por lo tanto, el papel o el personaje de Jairo no era solamente un puesto administrativo, sino que también Jairo era una figura religiosa de respeto, era alguien que representaba una persona madura espiritualmente y era una figura de liderazgo también a su alrededor. Es muy importante que tengamos en mente esto, ¿no? De quién era Jairo, de a qué se ocupaba. Y si bien no se describe en estos evangelios si Jairo formaba parte del grupo de los escribas, de los fariseos, sí formaba parte de este grupo u organización religiosa, ¿no? Y como sabemos, en los diferentes evangelios se nos dice que en general la comunidad religiosa o el liderazgo religioso estaba en contra de Jesús,
porque fueron ellos mismos quienes terminaron matando a Jesús. Se nos dice varias veces en la palabra que ellos buscaban alguna ocasión para hacer caer a Jesús y poder capturarlo y matarlo. Por lo tanto, Jairo quizá no directamente formaba parte de ellos, pero sí era parte de este grupo en general, ¿no? Que tenían como esa tendencia a ir en contra de Jesús. Punto número 2, vamos a analizar ahora cuál fue la petición que hizo Jairo a Jesús. En el versículo 23, bueno, desde finales del 22 dice que Jairo, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella, que se sane y viva. Por lo que Jairo se acerca ante Jesús con una petición específica. Y más que una petición específica, se acerca con una actitud de humildad, porque dice que se acerca, se postra, se arrodilla ante sus pies y le ruega por su hija para que la sane. Por lo tanto, Jairo adopta esta actitud o esta posición de humildad y fe ante Jesús. Jairo estaba definitivamente preocupado, desesperado, angustiado por el estado de salud de su hija. Literalmente dice que se estaba muriendo. Y Jairo estaba desesperado por buscar a algo o a alguien que pudiera sanarla. Y en su desesperación, Jairo tomó la decisión de tomar una medida arriesgada de humillarse ante Jesús públicamente y de hacerle esta petición pública para que Jesús fuera a su casa a sanar a su hija. ¿Por qué digo que era una medida arriesgada? Porque, como ya mencionamos, ¿quién era Jairo? Era el líder de la sinagoga, ¿sí? Era alguien, una figura pública, alguien que representaba pues parte de este organismo religioso de este tiempo, y que en general esta organización religiosa iba en contra de Jesús. Sin embargo, él decidió ir en contra pues de la tendencia de su grupo, ¿no? Y decidió tomar este riesgo de humillarse públicamente y de acudir a Jesús. Esto lo podía haber hecho quedar mal ante la gente y ante su grupo también de la sinagoga. Ahora, no sé cuántas veces algunos de ustedes han tenido enfermos a sus hijos. Yo creo que los que son papás definitivamente todos, ¿no? Porque los niños se enferman a cada rato. Entonces creo que todos que son padres han pasado por esa etapa, ¿no? Y creo que saben qué es lo que se siente que tu hijo esté enfermo, verle su carita cuando tiene fiebre, el llanto, su dolor, hasta cuando nomás le está saliendo un diente y sufre, ¿no? El niño, y sufrimos con él también. Y ahora imagínate llegar hasta el punto en que tu hija se está muriendo. Era indescriptible el grado de preocupación y de desesperación que sentía Jairo por su hija, que le llevó a tomar estas medidas arriesgadas. Incluso, pues todos como padres sentimos eso, ¿no? Incluso les decía en el primer culto que en su servidor, a pesar de que somos médicos, a veces hay ocasiones en que con tu familia, con tus hijos también, o sea, te sientes como esa sensación de impotencia y de que no puedes hacer nada. Ahorita, como pues ya muchos saben, mi esposa está embarazada y a los pocos meses de que somos papás, todavía no nace nuestro bebé, pero ya nos ha dado varios sustos y hemos tenido esa sensación ya de estar preocupados y como angustiados, ¿no? Desesperados e impotencia, porque ahorita pues por más que haya estudiado no le puedo hacer nada en la panza de Raquel, entonces no sirve de nada. Ahora imagínense a Jairo en ese entonces, donde no había esta tecnología, no había ese acceso a servicios de salud, de hospitales, quizá no había tantos médicos, y los que había pues era meramente experimental, y pues no había nada que hacer, ¿no? Su hija estaba muriendo. Ahora, ¿por qué decidió Jairo hacer esto? ¿Por qué decidió Jairo tomar estas medidas arriesgadas de humillarse ante Jesús públicamente? ¿Qué es lo que llevó a Jairo a pedir ayuda a Jesús? Y fueron dos cosas principalmente son las que quiero que se te queden grabadas. Jairo decidió tomar estas medidas arriesgadas porque estaba consciente de la gravedad de su hija, y número dos, porque sabía que Jesús era el único que tenía el poder
para sanarla. Jairo estaba consciente que su hija estaba grave, que su hija estaba muriendo y que necesitaba ayuda rápido, ¿no? O sea, inmediato, y eso lo llevó a acudir a solicitar ayuda. Y lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, cuando nuestros hijos están enfermos, estamos conscientes de que están malos, ¿no? Que están enfermos, que necesitan una atención y nos lleva a llevarlo, pues, idealmente hacia el doctor. A veces lo llevan primero al vecino y luego a la abuela y luego al tío y luego ya al doctor. Pero idealmente debería ser hacia aquel que está capacitado, ¿no? Es lo mismo con el carro, o sea, si se te descompone el carro, pues no lo llevas con el panadero primero, lo llevas con el mecánico. Y así también en ese entonces, Jairo estaba consciente de la gravedad de su hija y estaba consciente también que Jesús era el único que tenía el poder para sanarla. Muy seguramente no se nos habla cuánto es el tiempo que tenía enferma la hija de Jairo. Pero Jairo, a ser el principal de la sinagoga, era alguien que tenía recursos y que tenía posibilidades muy seguramente de haber llevado ya a médicos, a doctores, o de haber tratado o buscado una cura para su hija. Así es de que el único que tenía el poder para sanarla era Jesús. O sea, ya Jairo no tenía otra opción y reconoce que solamente Jesús es quien podía salvar a su hija. Y no se nos dice tampoco o no podemos decir exactamente cuánto es el tiempo que había pasado de que Jesús había hecho ya algunos milagros ahí en Capernaum, como los que ya les mencioné ahorita, hasta este punto. Incluso se dice que cuando Jesús expulsa a un demonio de una persona en Marcos 1, estaban en una sinagoga y muy probablemente fue la misma sinagoga en donde estaba Jairo. Así es de que Jairo estaba consciente ya que Jesús era alguien que tenía poder en un nivel espiritual sobre los demonios, es alguien que tenía poder sobre la enfermedad, porque ya había visto al hombre paralítico sanar, y es alguien que tenía poder incluso hasta para perdonar pecados, porque fue lo que le dijo a este hombre paralítico. Y todo este tiempo en que Jesús se fue, hizo recorrido y regresó otra vez hasta este momento, muy probablemente Jairo estuvo meditando y analizando los hechos, ¿no? De que, o sea, realmente Jesús es alguien que tiene poder, y por eso tomó la decisión y estaba consciente de que solamente Él podía salvar a su hija. Y vamos a rescatar algunos principios en el aspecto práctico en nuestra vida, en nuestra familia como padres. Nosotros como padres les hago esta pregunta: ¿estamos conscientes de la gravedad del estado espiritual de nuestros hijos? Muchas veces, aunque son nuestros hijos, se ven muy bonitos, chiquitos y todo, minimizamos o ignoramos la realidad del estado espiritual de nuestros hijos. La realidad es que son pecadores nuestros hijos, así como nosotros también cometemos pecado, también nuestros hijos. En la mañana les platicaba que cuando estábamos chiquitos y mi tita Sari nos platicaba de cómo eran mis tíos, mi tío Ramsés, mi mamá y mi tía Paola, decía, no, cuando estaban chiquitos ellos nunca se portaron mal, ellos siempre hacían caso. Entonces véanle la cara de Ángel aquí a mi tío. Y pues se me hace que no, yo creo sí hacían una que otra cosa. Pero la realidad es que muchas veces como padres nos hacemos de la vista gorda o ignoramos, minimizamos el hecho o la realidad de que nuestros hijos son pecadores. En una conversación que tenía también mi hermano con mi papá cuando estaban allá visitándolo, mi hermano tiene 4 hijos, entonces después de un día cansado de estarlos cuidando y demás, estaban ya dormidos en su cama. Y el momento en que un niño se ve más bonito es cuando está dormido, porque no está haciendo desastre. Entonces le dice mi hermano a mi papá, le dice, mire papá, esas son mis bolitas de pecado. Y esa es la realidad. Todos hemos pecado, pero ese es el estado ese es nuestro estado espiritual, ¿no? De cada uno de nosotros. Y la gravedad es la consecuencia de este estado. O sea, sabemos que este pecado hace que estemos destituidos de la gloria de Dios, que nos separa de Dios, no podemos tener esa relación, y que hay una condenación eterna, una consecuencia
de este pecado. Y si no estamos conscientes de esta gravedad y de esta realidad en la vida de nuestros hijos, entonces no nos va a llevar a actuar como lo hizo con Jairo. Jairo estuvo dispuesto a tomar esas medidas arriesgadas para llevar a Jesús a su hija. Y así como tú y yo ahora, ¿qué medidas desesperadas estamos dispuestos a tomar para llevar a Jesús a nuestros hijos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para presentar el Evangelio, para estarles mostrando el Evangelio en una forma teórica, es decir, en palabra, pero también en vida, con nuestro ejemplo a nuestros hijos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Quizá esta medida arriesgada tiene que ver con sacrificar tiempo en tu trabajo para que puedas estar con tus hijos. Quizá tiene que ver con gastar recursos económicos, gasolina o tiempo en el hecho de venir a la iglesia, de llevarlos al club de niños, de traerlos a la escuela dominical, de buscar cosas que fomenten el que ellos estén expuestos al Evangelio. Quizá tiene que ver también con sacrificar tiempo y recursos para que tú y yo podamos prepararnos bíblicamente y ser alguien capaz de liderar, de dirigir, de discipular a nuestros hijos. Quizá esas son las medidas que tenemos que tomar. Hazte la pregunta, ¿qué cambios necesito hacer y si estoy dispuesto a hacerlo? Déjame decirte que si alguien no está consciente de la gravedad de su enfermedad o de su padecimiento, entonces no lo va a llevar a actuar. Y es esto, el estar conscientes de la gravedad del estado espiritual de nuestros hijos y de cada uno de nosotros es lo que nos debe llevar a actuar. Esta es la urgencia del Evangelio. Y punto número 3, el camino, este trayecto en que Jesús inicia el camino a dirigirse hacia la casa de Jairo. Inicia en el versículo 24, dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Y en este momento, en el versículo 25, hay una aparente interrupción donde aparece en escena esta mujer, ¿no? Esta mujer que tenía hemorragia o flujo de sangre, que ya tenía este padecimiento crónico por 12 años, y se acerca a Jesús y toca el borde de su manto y esta mujer queda sana. Y en ese momento a Jesús ya se ha descrito varias veces en este pasaje que había una multitud y que iban todos apretados, pero a Jesús se le ocurre preguntar: ¿quién me ha tocado? Y si nos ponemos nuevamente en los zapatos de Jairo, pues creo que sería así como ver que Jesús se detiene y se pone a preguntar, y me imagino que Jairo debió haber dicho así como que no puede ser. Ya, de por sí ya vamos tarde y luego todavía Jesús se pone a interrumpir y a perder más tiempo. Muy probablemente no fue Jairo el único que lo pensó, porque sus discípulos también le dicen: oye, maestro, pues venimos todos apretados, ¿y cómo se te ocurre preguntar quién me ha tocado? Y Jesús se toma el tiempo, ¿no? de esperar a que la mujer tome la decisión de mostrarse y de decir que ella era quien había tocado a Jesús, y se da todo este tiempo en el que él habla con la mujer y la mujer queda sana y demás. Esta mujer se dice que es la antítesis o el contrario de Jairo. Pues bien, ella era mujer, Jairo es un varón, ¿no? Ella era pobre, Jairo era alguien rico y bien acomodado. Esta mujer era una mujer que había vivido relegada de la sociedad, pues en la ley judía se decía que aquella mujer que tenía sangrado durante ese tiempo tenía que estar relegada de la sociedad, y ella tenía 12 años en ese estado, así es de que muy probablemente por 12 años ella había estado relegada de la sociedad y de todas las personas, y aparte pues todos sus malestares que ella tenía, ¿no? Y Jairo era una figura pública, una relegada, y él como una figura pública. Ella tenía 12 años padeciendo esta enfermedad y Jairo tenía una niña de 12 años enferma en casa. Por lo que este relato nos permite ver los contrastes, ¿no? Los contrastes tanto en un estrato socioeconómico, en género, hombre y mujer, en tipo de persona, alguien religioso, alguien no religioso y relegado. Sin embargo, vemos y aprendemos que Jesús tiene esa disposición, esa disponibilidad
para todos y en todo tiempo, a pesar de que Jesús tenía una tarea importante, ¿no? Ir y salvar la vida. ¿Qué tarea más importante puede haber que salvar la vida de alguien? Y Jesús se toma el tiempo de atenderla a ella también. Y con esto vemos que Jesús es un Dios que está disponible para todos y que es un Dios también poderoso, ¿no? Sobre la enfermedad. Durante este periodo, que no sabemos exactamente cuánto es el tiempo que pasó en que Jesús atendió a esta mujer y platicó con ella, pero muy seguramente fue el tiempo suficiente para que la hija de Jairo haya muerto y que hayan organizado el funeral y que los mensajeros vinieran desde la casa al encuentro con Jairo y con Jesús y que le dijeran: ya no tiene sentido molestar al maestro. Este mensaje insinúa que los mensajeros o que la gente pensaba que Jesús había perdido el tiempo y que ya era demasiado tarde, que Jesús que ya ni siquiera Jesús podía ayudarle porque la niña ya había muerto. Y ante la urgencia, pues Jesús sucedió totalmente lo contrario, ¿no? Se dio el tiempo de detener y atender a esta mujer. En medicina hay una escala o una clasificación de pacientes en urgencias. ¿No está aquí Marianita? No, ¿verdad? Bueno, se llama la escala de triage. Seguramente si han ido al IMSS todos la han visto, ¿no? Y esa es la razón por la que muchas veces la gente se desespera y se enoja. Pero si alguien está hablando, llegó en su propio andar, está respirando y consciente, pues casi que automáticamente es un verde. Así es de que, y la hija de Jairo se estaba muriendo literalmente, entonces eso ya lo coloca como en un rojo. Y en la mañana les decía que prácticamente Jesús hubiera reprobado su clase de triage en la escuela de medicina si hubiera tenido que clasificar a los pacientes. Así es de que si quieren que los traten rápido en el IMSS, pues pongan cara de muertito y lleguen arrastrándose. Se les va a subir el color un poquito. Pero si llegan gritando y desesperados, pues no tiene suficiente fuerza para estar enojado, entonces es verde. Jesús, no importa la gravedad o el padecimiento agudo, ¿no? Y no importa tampoco el tiempo que haya pasado. Sanó a esta mujer que tenía 12 años de padecimiento, que había ido médico tras médico y que había gastado todos sus recursos y que era un caso muy complicado. La sanó en un instante. Y aparentemente un cuadro agudo también de una niña pues de 12 años que estaba sufriendo. No sabemos bien si era un periodo largo o corto, pero también la sanó en un instante y la trajo de la muerte. Así es de que no importa tampoco la gravedad ni el tiempo de nuestra situación. Jesús tiene poder sobre todo. Y en este instante, cuando llegan los mensajeros y le dicen que ya no hay necesidad o que ya no moleste al maestro, pareciera que le quieren meter duda, ¿no? O tentar la fe de Jairo. Y muchas veces las voces a nuestro alrededor nos desenfocan o desestabilizan nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Y llegan a hacernos dudar acerca de que Dios tiene el control de todas las cosas. Creemos que Dios se distrajo, se le fue de las manos, no estuvo atento a nuestra oración, y la realidad es que Dios siempre tiene el control de todo en todo el tiempo. Romanos 8:28, este pasaje que lo hemos compartido muchas veces y que el pastor nos lo comparte también constantemente, dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperan para bien, aquellos a quienes aman a Dios, incluso estos momentos de enfermedad o estas situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida. Créeme que Dios tiene el control también de ellos y va dentro del plan soberano de Dios, y estamos seguros y confiamos también que los planes de Dios son mejor que los nuestros. Cuando llegan estas voces y le dicen que ya no hay caso para que moleste al maestro, Jesús se escucha y se da cuenta lo que está sucediendo y lo que le están diciendo a Jairo. Y Jesús le dice: no tengas miedo, solo
ten fe. Y esta frase de solo ten fe se traduce mejor como sigue creyendo, pues Jairo ya había dado evidencia de su fe. Jairo había tomado una medida arriesgada de exponerse públicamente, arrodillarse, humillarse ante Jesús y rogarle para que fuera con su hija. Definitivamente Jairo estaba confiado en que Jesús era aquel que tenía poder para sanar a su hija. Por lo tanto, Jairo estaba teniendo fe, y cuando llegan esas voces de alrededor y las circunstancias, Jesús le dice: no tengas miedo, sigue creyendo. Así como estabas creyendo, sigue creyendo también ahora. Y muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros en tiempos de pastos verdes, ¿no? Cuando todo anda bien, decimos que no, Dios, yo te amo y yo confío en ti ciegamente hasta la muerte, y somos como Pedro, ¿no? Que si viene cualquier cosa nunca te voy a negar. Pero luego viene la tormenta, luego vienen los problemas, viene la enfermedad o cualquier situación, y nos distraemos y empezamos a ver la magnitud de la tormenta, de los problemas, y desviamos nuestra mirada de Dios. No estamos conscientes o no recordamos el poder también que tiene Dios, y nos distraemos. Sin embargo, Jairo no lo hizo. Él decidió obedecer, decidió confiar en Jesús. Bien pudo haber cancelado el viaje y darle las gracias. No, pues muchas gracias, Dios, Jesús, por este caminito, pero pues ya valió. Entonces ya no hay nada que hacer. Pero Jairo decidió obedecer, no tener miedo y seguir creyendo. Vamos al punto número 4, el milagro. Suceso, cuando Jesús, en el versículo 37 dice que Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie lo siguiera. Les dijo nada más: Jairo, tú vas conmigo y 3 de mis discípulos nada más, Pedro, Santiago y Juan. Vénganse. Van de camino a la casa de Jairo, y cuando llegan se encuentran con un alboroto. Ya estaba todo el ambiente de un funeral. Y en aquel entonces era costumbre de que en los funerales se ambientaban pues chido, o sea, de verdad era un funeral. No sé si les ha tocado ir a funerales así como que pues sin chiste, ¿no? Como que nadie echa ni una lagrimita. Entonces, como que nadie ni lo va a extrañar, pareciera. Pero allá se encargaban al menos de que hasta si no lo conocías, llegabas y te ambientabas, ¿no? Porque había plañideras profesionales, gente que se encargaba de crear una atmósfera de tristeza, de lamento, no solamente con alguien llorando, sino también con música. Se dice, en los historiadores, dice que la costumbre era esta gente llorando y también fomentar un ambiente de música. Y sabemos que la música realmente es poderosa, ¿no? Para influir en nuestro estado emocional. Imagínense unos acordes acá menores con séptimas y demás, y hasta sientes así, ¿no? Y ni la conocías, pero ya empiezas a llorar. Y era ese el ambiente que estaba ya hecho, ¿no? Y Jesús llega y dice: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué hay llanto y lamento y todo este ambiente? Le dice: la niña no está muerta, solo duerme. E irónicamente cambia el ambiente, ¿no? Toda la gente que estaba metida y con el feeling en su papel de crear esta atmósfera se detiene, lo voltean a ver a Jesús y se empiezan a reír de él. Se ríen diciendo que, pues, o sea, ¿qué estás diciendo? Obviamente esta niña está muerta, tú ni siquiera habías llegado y sabemos que está muerta. Y Jesús hace caso omiso de ellos y solamente les pide que todo el mundo se retire de la casa y se queden solamente mamá y papá y sus discípulos. Ahora, seguramente por quien era Jairo, que era alguien judío y que era el principal de la sinagoga, muy seguramente él tenía la costumbre de repetir el Shema a su hija, ya que era una costumbre que tenían el pueblo judío. En Deuteronomio 6, 4 y 5 es en donde se menciona esta frase o esta oración que le dice Dios a Moisés que le esté repitiendo a su pueblo. Y el pueblo judío lo recitaba una y otra vez con sus hijos y les dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y esta es una instrucción para los padres.
Le dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pues Jairo, de la teoría, del haberle estado recitando estas palabras a su hija, ahora lo lleva a la práctica y le lleva a Dios mismo a la casa, ¿no? Lleva a Jesús. Jesús es Dios mismo y lleva a Jesús a la casa, a la habitación con su hija. Por amor a su hija, Jairo hace toda esta maniobra arriesgada y a pesar de las voces y de las dudas que pudo haber tenido, decide llevar a Jesús, llevar a Dios hasta ese lugar para la salvación de su hija. Y quiero aquí hacerte otra pregunta. En el aspecto práctico, en el día a día nosotros, como padres, ¿qué estamos permitiendo que llegue a casa con nuestros hijos? ¿Qué estamos permitiendo? La realidad es que no toda influencia entra por la puerta. Así Jesús en este relato entra por la puerta y llega hacia la habitación de la niña. Pero hoy en día realmente pocas influencias o pocas cosas pueden entrar por nuestra puerta. Realmente todo entra por otros lados, ¿no? Medios digitales y demás. Es necesario que analicemos, ¿no? De qué se está nutriendo la mente de nuestros hijos, incluso de nosotros como padres, porque nuestros hijos ven todo lo que nosotros estamos también consumiendo, ¿no? Hay cosas pues muy poderosas en la influencia en la mente de nuestros hijos. Es demasiado, o se habla demasiado del estrago de las redes sociales, ¿no? De algunas programas de televisión, caricaturas, y creo que lo más relevante actualmente, o sea, definitivamente son las redes sociales y algo también que tiene mucha influencia y un poder en nuestra mente y en nuestra conciencia es la música. En la mañana les comentaba que se me hace triste y lamentable muchas veces ver que los niños no se saben, y a veces también los adultos, o sea, no se saben canciones, pues pudiéramos decir cristianas, ¿no? O canciones con un mensaje bíblico, cristocéntrico, pero les pones una canción de X cosa, belicosa y demás, y pum, se la recitan toda, ¿no? Y si nos ponemos a escuchar el mensaje y lo que están consumiendo, o sea, es lamentable, ¿no? ¿Qué estamos permitiendo como padres que llegue a casa a nuestros hijos, que llegue a la mente con nuestros hijos? No digo que sea mala toda la música, pero definitivamente debemos de ser intencionales en buscar que sea edificar la vida, ¿no? De nuestros hijos también. Así como Jairo recitaba el Shema con su hija cada día, cada noche, estamos también nosotros como familia, como padres, recordando la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio, en nuestras conversaciones, en el camino, por la noche y en la mañana. Es necesario que nos hagamos esa introspección, ¿no? Que analicemos nuestra vida, cómo es nuestro día a día. En el día a día, ¿cuántas veces estoy compartiendo acerca de Dios, acerca de la palabra a mi hijo? Y muchas veces no solamente de una forma verbal o directa, sino de una forma en que podamos modelar la vida de Cristo en nosotros mismos, porque muchos o la mayoría de los niños aprenden más por vista que por lo que escuchan. Jairo, al estar consciente de la gravedad del estado de su hija y consciente de que solamente Jesús era quien podía sanarla, decidió llevar a Dios mismo a su casa, decidió llevar a Jesús. En el versículo 40 dice, Jesús llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Y Jesús estaba mostrando, o a lo largo del relato vemos que Jesús muestra su compasión grandemente ante Jairo, ¿no? Desde el momento en que están en medio de una multitud y le concede una audiencia personal, ¿no? Entre toda la gente decide atender la petición de Jairo. Lo acompaña en su casa, llega a la casa, Jesús es quien se encarga de retirar todo el caos que estaba ahí presente, y Jesús lleva de la mano a Jairo, a su esposa, a la habitación de la niña y la sana. Jesús muestra su compasión, su amor y su gracia,
Y el resultado de esta imagen de mamá y papá con Dios en la habitación, el resultado pues es algo asombroso, ¿no? Vemos que hay vida. Del estado físico de la muerte en esta niña, el poder de Dios se llevó a cabo y le dio vida a esta niña. Y en el aspecto espiritual sucede lo mismo. Cuando como padres presentamos el Evangelio, modelamos el Evangelio a nuestros hijos, tenemos que ser constantes en oración, ¿no? Para que llegue algún momento en que nuestros hijos lleguen a ser como que ese clic de entender, caray, o sea, soy un pecador, pero hay una esperanza, ¿no? O sea, hay alguien más que tomó mi lugar de esa consecuencia que yo merezco, y es Jesús. Como padres procuramos estos momentos en familia con Jesús. El versículo 42 dice: entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. El resultado de tener a Dios en nuestra casa, en nuestra familia y con nuestros hijos realmente es algo que nos puede dejar conmovidos y totalmente asombrados. Vamos al último punto número 5, que es el seguimiento. Jesús dio órdenes estrictas de que no dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. En múltiples ocasiones, sobre todo en el Evangelio de Marcos, vemos que Jesús pide esto, ¿no? Que después de un milagro le dice: saben que no le digan a nadie. Y realmente la intención de Jesús de que no hicieran públicos estos milagros es porque no quería crear una distracción y que la gente impidiera su ministerio, la misión que Jesús tenía, que sabemos que fue realmente pues al último llegar a la cruz y dar su vida en obediencia al Padre por nosotros. Y enseguida Jesús les dice a los padres, les dice: denle de comer a la niña. En cualquier padecimiento o tratamiento, parte de la recuperación, un pilar fundamental es la alimentación. Siempre después de un proceso de enfermedad, pues pueden bajar de peso, no comen bien la gente y demás, por lo que después de ese periodo agudo crítico en la recuperación, la alimentación es básica. Y lo mismo en el aspecto espiritual, tanto un nuevo creyente, se nos dice varias veces, Pablo lo escribe en el Nuevo Testamento, ¿no? Que ese nuevo creyente necesita esa leche espiritual o ese alimento espiritual, y asimismo un creyente restaurado, alguien que se ha apartado de Dios, que ha menguado su fe, pero que es regresado a casa, es necesario que se le dé seguimiento, que se dé una adecuada alimentación de la palabra de Dios, dar un acompañamiento. Y todo esto engloba lo que es el discipulado. Y si se trata de los hijos o de la familia, pues qué mejor que nosotros como padres pudiéramos hacer ese seguimiento y ese acompañamiento. Y concluyo con lo siguiente. Con esta frase dice: es necesario estar conscientes de la gravedad del pecado en cada uno de nosotros y de la necesidad que tenemos de un Salvador. Solo Cristo es quien puede librarnos de la condenación del pecado. Como padres, tomemos medidas arriesgadas para llevar a Jesús a nuestros hogares y al corazón de nuestros hijos, y seamos una guía y acompañamiento en el camino espiritual de nuestros hijos. Así como Jairo tomó la decisión de tomar estas medidas arriesgadas para llevar a Jesús a su casa, para la salvación de su hija, también nosotros debemos de estar dispuestos, ¿no? Estando conscientes de la gravedad y de la necesidad que tenemos de Él. Vamos a tomar, hermanos, un tiempo para orar por los padres, por los papás de cada uno de los que estamos aquí. Les voy a pedir que se pongan de pie todos los papás. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar por ustedes. Vamos a tener este tiempo de orar por los papás, y enseguida las mamás o las esposas y los hijos que estén aquí, vamos a orar también por nuestros padres. Voy a orar primero yo por todos ustedes. Muchas gracias, Padre, que estás en los cielos. Te agradecemos por este momento que nos permites estar en tu casa.
Gracias por nuestros papás, Señor. Gracias por cada uno de estos varones que están aquí en la iglesia. Gracias porque tú les has puesto, Señor, en el corazón. El simple hecho de estar aquí, Señor, es un anhelo, Señor, de buscarte, Señor, a ti. Y te pido, Señor, que tú te muestres, Señor, a sus vidas, que les des sabiduría, Señor, que les des de tu gracia, de tu misericordia, Señor, para que en su día a día podamos modelar a Cristo, Señor, con nuestra vida, tanto dentro como fuera de casa. Danos sabiduría, Señor, para ser ese varón valiente, esforzado, ese sacerdote en cada uno de nuestros hogares, para ser de bendición a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor, también. Y si es necesario, danos esa valentía y esa fe para tomar esas medidas arriesgadas, para llevar el Evangelio, tu palabra, Señor, para llevarte a ti y a nuestros hijos también.